Estamos estudiando hace ya varias semanas el libro de Josué en esta serie que hemos denominado Entrando a la Tierra de la Bendición. Como usted recordará, si está siguiendo esta serie, Israel está entrando a la tierra prometida, la tierra de la bendición, la tierra donde Dios tiene grandes y preciosas promesas para cada uno de su pueblo. Y esto no está exento de riesgos, de desafíos y de pruebas a la fe del pueblo de Dios. Pero una de las cosas que podemos entender de este libro es que mientras Israel se mantenga firme y buscando al Señor, entonces siempre Israel encontrará la victoria. ¿Sí? Eso es algo importantísimo que nosotros tenemos que recordar. Mientras Israel esté buscando al Señor, siempre va a encontrar la victoria. Cuando Israel se aparta del Señor, es cuando entonces viene la ruina. Hoy vamos a estudiar el capítulo 22 del libro de Josué. Ya estamos llegando al final realmente. La semana pasada vimos cómo el capítulo 21 terminaba diciendo que todo lo que Dios había prometido a su pueblo lo cumplió, y todas las bendiciones y promesas que el Señor había dado al pueblo de Israel efectivamente se hicieron realidad. El pueblo de Israel logró conquistar la tierra prometida. Bueno, gran parte de las naciones más poderosas fueron conquistadas, la tierra fue repartida entre todas las tribus, y entonces ahora ya quedaba simplemente instalarse y poder disfrutar de todas las bendiciones que el Señor había reservado para su pueblo. Pero todavía queda un poquito más de historia. Hay algo más que el Señor quiere que podamos recordar, que podamos ver, y este capítulo 22 es bien importante. ¿Por qué? Porque nos muestra un poco de la historia de los pueblos después de que ya empezaron a instalarse en sus tierras. Y vamos a ver cómo algunas de las naciones, de las tribus de la nación de Israel, edificaron un altar. Edificaron un altar como una suerte de memorial, como una suerte de testigo, de recordatorio visual de todo lo que Dios había hecho por ellos, y esto generó un malentendido entre las demás tribus de Israel, que pensaron que estas tribus, a las cuales vamos a llamar las tribus del oeste, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, vamos a llamarlas las tribus del oeste, las que estaban al oeste, al este del Jordán, y las demás 10 tribus restantes, vamos a llamarlas las tribus del oeste. Un malentendido entre ambos grupos, porque al ver este altar que se había erigido, ellos pensaban que estas tribus se habían creado otro lugar de adoración, lo cual estaba prohibido por el Señor. Entonces ahí se generó un malentendido, y luego al final, gracias a Dios, todo se aclaró, y es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero si pudiéramos condensar brevemente el capítulo 22, que ya te lo acabo de introducir más o menos de qué trata, pudiéramos decir lo siguiente, hermanos. El capítulo 22 del libro de Josué nos enseña que tenemos que esforzarnos en obedecer la palabra del Señor, en cuidar a nuestros hermanos de la congregación, no solamente para que nosotros obedezcamos la palabra, sino para que ellos también la obedezcan, y aún nuestra descendencia. Porque el pecado, la desobediencia a Dios, no solamente me afecta a mí, afecta a todos los que me rodean. Si yo desobedezco a Dios, no solo yo voy a ser afectado, mis hijos, mi familia, mis hermanos en la iglesia, todo lo que está a mi alrededor va a ser afectado. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en esta mañana. Así que, hermanos, este sermón lo hemos titulado No te olvides de Dios, no te olvides de obedecerle, no te olvides de amarle, no te olvides de servirle. Y si eso implica algún esfuerzo de tu parte, pues gloria a Dios, esa es tu ofrenda al Señor. Hermanos, no todos nos esforzamos de la misma manera. Hay algunos que se esfuerzan más, otros tal vez nos esforzamos menos, pero no se trata de quién se esfuerza más o quién se esfuerza menos. Se trata de que lo concibas como tu ofrenda al Señor. Tu esfuerzo es tu ofrenda al Señor. A veces he conversado en alguna oportunidad con algunos hermanos, no de esta iglesia, de otras iglesias, que me dicen: ay, pastor, oh hermano, usted no sabe lo que tengo que hacer, tengo que tomar tantos carros para ir a la iglesia, o tengo que amanecerme, o tengo que levantarme muy temprano para ir a la iglesia, o tengo que ir a la iglesia, regresar y luego volver a ir. Tú no sabes todo el esfuerzo que tengo que hacer. Y yo les digo: y está bien, es lo que se supone que un cristiano tiene que hacer, esforzarse. No estamos haciendo nada extraordinario. A la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ningún sacrificio que usted y yo podamos hacer es nada, se compara. No se compara. Entonces,
nuestro sacrificio, el esfuerzo que usted haga para conectarse, para estar temprano, para adquirir un mejor internet, para hacer lo que tenga que hacer, es lo que se supone que un creyente tiene que hacer. Es su ofrenda al Señor. Usted tiene que sacrificarse, usted tiene que esforzarse. El rey David decía, yo no ofreceré sacrificios al Señor que no me cuesten nada. Me tiene que costar. Tiene que haber un esfuerzo implícito, porque justamente esa es la muestra, la evidencia de mi diligencia y de mi deseo de servir al Señor. Así que si usted está aquí, es porque usted se ha esforzado, ha separado un tiempo, ha dejado otras cosas menos importantes para estar aquí. Le felicito. Siga así. Vamos a ver entonces qué es lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar. Y te lo muestro en pantalla, la agenda del día de hoy, y consiste de 3 puntos. Capítulo 22 del libro de Josué, versículos 1 al 9, esfuérzate por obedecer la palabra de Dios. Versículos 1 al 9, esfuérzate por obedecer la palabra de Dios. Versículos 10 al 20 del capítulo 22 del libro de Josué, esfuérzate en el celo por la palabra de Dios, es decir, sé celoso de la palabra de Dios. Desea que la palabra de Dios se cumpla. Y por último, versículos 21 al 34, esfuérzate por recordar, por no olvidar la palabra del Señor. Vamos entonces de plano ya al primer punto, esfuérzate en obedecer la palabra del Señor, y leamos por favor los primeros versos del libro de Josué, capítulo 22, versículo número 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Y ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos como él lo había dicho. Volved pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, allegarse a él y servirle con todo el corazón y con toda vuestra alma. Y Josué los bendijo y los despidió y se fueron ellos a sus tiendas. ¿Qué podemos ver en esta primera parte? Como ya te mencioné al inicio, casi toda la extensión del libro de Josué trata acerca del ingreso de Israel en la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob siglos atrás. Como usted sabe, Israel estuvo peregrinando en el desierto y cuando va a entrar a la tierra prometida, Moisés muere, Josué se hace cargo de poder liderar al pueblo y todo el libro de Josué trata acerca de esto, acerca del ingreso de Israel y las batallas que tienen que librar contra las naciones cananeas que ya vivían allí. Naciones muy poderosas, muy fuertes, militarmente mejor preparadas que Israel, geográficamente y estratégicamente mejor preparadas que Israel, sin embargo, naciones inmorales, paganas, con costumbres abominables de sacrificios a niños, inmoralidad sexual, orgías, injusticia y todo tipo de aberración, razón por las cuales Dios expulsa a estas naciones de ese lugar y le da ese lugar a Israel. Al llevar esta campaña de batallas de Israel contra las naciones cananeas, ¿qué había sucedido? Usted sabe que la parte desértica y la tierra prometida, la tierra de Canaán, está separada por un río, el río Jordán. Ahora, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés decidieron tomar sus tierras al lado este del Jordán, o sea, antes de llegar a Canaán. Y Moisés se los dio. Esa era su tierra, con la condición de que los hombres en edad de pelear de Rubén, Gad y Manasés cruzaran el Jordán para ayudar a sus demás hermanos que todavía no habían conseguido tierra. Así que estos hombres dejaron a sus familias allí y fueron a apoyar a sus demás hermanos todo el tiempo que duró las batallas en la tierra prometida, la tierra de Canaán. La Biblia nos dice que una vez que ya terminaron de batallar
y ya la tierra había sido conquistada y había sido repartida incluso entre las demás naciones, entre las demás tribus, que vamos a denominar las tribus del oeste del Jordán, ¿sí? Las del este eran Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Las del oeste eran las demás tribus de Israel, las demás 10 tribus. Entonces, una vez que terminaron de batallar, se cumplió el voto y el compromiso que estos hombres habían tomado. Entonces Josué les dice, ustedes han hecho bien. Ustedes cumplieron lo que se les pidió, obedecieron al Señor, fueron fieles a su compromiso, ayudaron a sus hermanos para que consiguieran su tierra. Ahora regresen en paz, vuelvan a sus tierras, vuelvan a sus tiendas, abracen a sus hijos, abracen a sus mujeres, descansen porque han cumplido la tarea. Hermano, qué maravilloso es el sabor que se siente cuando hemos hecho lo que Dios nos ha pedido hacer. Qué tremendo y qué precioso es el sabor de una tarea cumplida. Y qué triste se siente el corazón cuando sentimos que hay algo que no hemos terminado de hacer, que no lo hemos hecho, o que tal vez nunca empezamos, o que tal vez nos dejamos a la mitad. Qué lindo, qué bonito es cuando decimos, wow, lo he terminado. Cuando terminamos una carrera, cuando terminamos un trabajo, una tarea que teníamos que entregar, cuando terminamos un curso, cuando terminamos algo que nos comprometimos a hacer y lo terminamos, uno se siente bien. Uno se siente que ha conseguido algo, que ha avanzado. Pero cuando dejamos las cosas a la mitad o no las empezamos simplemente, o por una u otra razón las dejamos, entonces no nos sentimos bien. Pero estos hombres habían hecho lo correcto, habían terminado de hacer lo que Dios les había pedido. Ahora Josué les dice, vayan a sus tierras, disfruten ahora lo que el Señor les ha dado, porque hay momento de trabajar y hay momento de disfrutar las bendiciones de Dios. Hay momentos de orar. Dice la palabra del Señor, hay tiempo para todo. Hay momento de orar, hay momento de trabajar, de evangelizar, de servir al Señor. También hay momento para disfrutar en familia y para disfrutar de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Josué les dice, regresen a su tierra, disfruten, pero les anima, hermanos, a 5 cosas. 5 cosas que el pueblo, las tribus del este, tenían que no olvidar, tenían que recordar. Y es algo que usted y yo también tenemos que recordar. Primero, obedezcan cuidadosamente al Señor. Algo que vamos a ver aquí es que las tribus del este estaban lejos de las demás tribus. El lugar de adoración que Dios iba a establecer en Canaán para que su nombre sea adorado estaba del lado del oeste, en Canaán. Y las demás tribus, las tribus del este, estaban lejos de ese lugar. Encima estaban separados por el río. Así que obviamente ellos tenían que esforzarse más, cruzar el río e ir hasta el lugar de adoración. Iban a tener que esforzarse más. No todos se esfuerzan de la misma manera. Cuando hemos estado congregando presencialmente, algunos tenían que tomar muchos carros, algunos tenían que venir desde muy lejos a escuchar la palabra, otros venían muy cerquita. No todos nos esforzamos de la misma manera. Algunos simplemente llegaban al servicio y se iban y no volvían más. Otros iban, regresaban, volvían a venir en la noche. Algunos se esfuerzan más, otros se esfuerzan menos. ¿De qué depende? Bueno, de tu grado de compromiso con el Señor, de cuánto ames al Señor. Si tú amas al Señor, usted se va a comprometer. Yo siempre pongo este ejemplo. Si usted está enamorado de una mujer, o recuerda usted si está casado ya, cuando se enamoró de la que ahora es su esposa, usted podía hacer cualquier cosa por ella. Usted podía no comer para darle a ella. Usted podía caminar a recogerla del trabajo todos los días. Usted podía hacer muchas cosas por ella, porque estaba enamorado de esa mujer. De la misma manera, si uno está enamorado de Dios, uno está dispuesto, uno está comprometido y dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. No es un sacrificio, no se siente una pena hacer un sacrificio por el Señor cuando estamos enamorados de Dios. Pero cuando no estamos enamorados del Señor, es pesado, es molesto. Estas tribus que estaban del otro lado del Jordán tenían que esforzarse más. Por eso Josué les dice, obedezcan cuidadosamente al Señor. Ustedes más que los demás tal vez, porque están más lejos, tienen que esforzarse más. Segunda cosa, deben amar al Señor su Dios. Claro, ese es el centro, porque sin amor a Dios no hay sacrificio, hermano. Sin amor a Dios no hay sacrificio. Sin amor a Dios no te vas a esforzar. Si no amas a Dios, no te vas a esforzar.
No vas a querer incomodarte, no vas a querer cambiar tu rutina y tu forma de ser y de pensar y de hacer para buscar al Señor, porque no lo amas, no te interesa, no, tu corazón no está allí. Pero si tu corazón está en la casa de Dios, si tu corazón late con lo que late el corazón de Dios, si tú amas lo que Dios ama, si tú amas la palabra de Dios, si tú amas al Señor, tu corazón está en las cosas de Dios, tu mente, tu interés, tu atención está en las cosas de Dios. Es lo primero en lo que piensas al levantarte y lo último en lo que piensas al acostarte. Amas al Señor. Para ti entonces el sacrificio es un gozo, es una alegría, es tu ofrenda. Por eso le decía al inicio, el sacrificio que podamos hacer, no lo tomes como un esfuerzo, no lo tomes como algo penoso. Ay, me tengo que amanecer. Ay, tengo que viajar tanto. Ay, tengo que hacer esto. Ay, tengo que hacer el otro. Ay, cómo los demás no lo hacen. Ay, cómo los demás se lo llevan fácil. No, concíbelo como tu ofrenda al Señor. Y dile, Señor, si a mí me ha tocado esforzarme más, de repente, pues esta es mi ofrenda al Señor. Esta es mi ofrenda a Dios. Dos cosas entonces hasta ahora. Obedece cuidadosamente al Señor, ama al Señor tu Dios. Tercera cosa que Josué les pide a estos hombres, anden, caminen en los caminos del Señor. Caminen en los caminos del Señor. Cuarta cosa, alléguense a Él. Qué precioso, porque es curioso, porque ellos estaban lejos de los demás, pero no estaban lejos de Dios. Usted puede estar lejos del templo. Usted ahorita puede estar lejos de la comunión con los hermanos porque no nos podemos ver físicamente, pero usted no está lejos de Dios. Usted está a una distancia de oración del Señor. Simplemente usted se arrodilla, cierra sus ojitos y ya está en comunión con el Señor, ya está en contacto con Él. Ni siquiera tiene que arrodillarse, usted simplemente dice, Señor, y ya el Señor está ahí presto, dice la palabra, a sus oídos, a la oración de los santos. El Señor está cercano. Josué les dice, hijos, ustedes están lejos, están pasando el Jordán, pero no están lejos de Dios. Alléguense, acérquense a Él, acérquense a Dios. Por medio de la palabra, por medio de la oración, Dios está cercano a nosotros y nosotros estamos cercanos a Él. Quinto punto que Josué les pide a estos hombres, sirvan a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Hermanos, no es una disculpa el vivir lejos para no servir a Dios. No es una disculpa tener tal vez más limitaciones que otros. No es una disculpa para servir a Dios. Josué no les dijo, bueno, ustedes viven tan lejos, tienen que cruzar el Jordán, no queremos molestarlos, ahí nomás no se preocupen, nosotros vamos a servir a Dios, ustedes descansen, estén ahí nomás orando. No, no. El que usted se tenga que sacrificar más, no le disculpa que usted deje de servir al Señor. Todos tenemos que servir al Señor. Todos hemos sido llamados a servir al Señor. Tal vez usted tenga que esforzarse un poco más. Tal vez usted tenga que trabajar un poco más para buscar más platita, para conseguirse un mejor internet. Usted dirá, pero claro, el pastor lo dice porque tiene su internet. El otro hermano tiene fibra óptica, claro, con razón. Hermano, cada uno hace lo que puede con lo que Dios le da. Cada uno se esfuerza a su manera, en su forma, con lo que Dios le ha dado. ¿Cuál es su esfuerzo? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu sacrificio? Si usted no está dispuesto a esforzarse, si usted no está dispuesto a buscar la excelencia en lo que hace, si usted no está dispuesto a sembrar, a invertir, y eso es inversión de tiempo, dinero, de descanso, horas de sueño incluso, si usted no está dispuesto a invertir, ¿cuál es su sacrificio entonces? No, es que yo oro. Está bien, pero eso no es suficiente. No, es que yo leo la Biblia. Perfecto. Pero solo eso, hay mucho más. No, pero es que yo canto. Está bien. ¿Qué más? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu valor agregado que tú le das a tu servicio, a tu cristianismo? ¿O simplemente estamos sentados en casa esperando que llegue el link de transmisión y escucharlo? Bueno, si tengo tiempo, si no, no lo escucho simplemente. Y ya, ese es todo mi cristianismo. No, estamos equivocados. El hecho de que usted esté separado ahorita de los demás, el hecho de que usted no pueda vernos presencialmente, el hecho de que usted tenga limitaciones, como todos las tenemos,
tal vez un menor sueldo, tal vez menos tiempo, qué sé yo, no nos disculpa de servir al Señor. Todos debemos servir al Señor. Obedecerle cuidadosamente, amar a Dios, andar en sus caminos, allegarnos a Él y servirle con todo el corazón y con toda el alma. Porque recuerda, si alguien tenía que tener más cuidado, eran las tribus del este. ¿Por qué? Porque estaban más lejos. Las demás estaban cerquita. Estaban entre ellos juntos, estaban cerca al lugar, al tabernáculo de reunión, que en ese momento se encontraba en Silo. Y Silo estaba al lado oeste del Jordán. Ahí estaban todas las tribus, las 10 tribus. Entre ellos juntos se animaban, fortalecían, pero las otras 3 estaban del otro lado del Jordán, cruzando el río. Y no era un río fácil de cruzar. Ya viste que que Dios tuvo que abrir el río para que pudiera pasar el pueblo de Israel. No era un río pequeño. Así que había un riesgo para estas tribus, que su lejanía, que su separación afectara su vida espiritual. Y ese es otro secreto que nos muestra la palabra del Señor. Cuando estamos separados, cuando estamos apartados de nuestros hermanos, hermano, es imposible que no te afecte. Mucha gente dice, no, yo en mi casa oro, en mi casa tengo comunión con Dios. No, hermano, no, hermana, no se equivoque, no se engañe a sí misma. Dios ha establecido que la comunión con Dios también pasa por tener comunión con los hermanos. Y la comunión con Dios que a Él le agrada es cuando tenemos comunión los unos con los otros. La palabra del Señor dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nos separamos de nuestros hermanos emocionalmente, espiritualmente y físicamente, nos va a afectar. ¿Cuál separación es primero? Esa es una buena pregunta. Yo estaba pensando un poco en ello, porque en este momento, en este contexto de pandemia, estamos separados físicamente, pero no necesariamente estamos separados. Claro, yo no puedo tocarte, yo no puedo darte la mano, un abrazo, usted tampoco a mí, porque estamos separados físicamente. Pero con muchos de mis hermanos estamos unidos emocionalmente, espiritualmente, porque oramos los unos por los otros, porque conversamos, sé de ustedes, ustedes saben de mí, no nos podemos tocar físicamente, pero nos vemos, por ejemplo, en las reuniones de confraternidad de los viernes, o compartimos una llamada, un mensaje de texto, un WhatsApp. Estamos comunicados emocionalmente, yo sé de ti, usted sabe de mí. Hay una unidad todavía, hay un compañerismo, hay una unidad espiritual. Pero ¿qué pasa si usted se distancia emocionalmente de sus hermanos? Es decir, usted se aísla. Es decir, usted es parte de la iglesia, no ha sido disciplinado, no se ha ido de la iglesia, hasta donde se sabe es parte de la iglesia, pero usted no se comunica y cuando se comunican con usted, usted no responde o simplemente no tiene interés en aperturar una relación, no se involucra en las reuniones de confraternidad los viernes, no se sabe de usted, usted no se deja conocer. Ya allí hay un distanciamiento emocional, es decir, yo no me quiero involucrar emocionalmente con los hermanos. Y si no hay ese involucramiento emocional, tampoco hay ese involucramiento espiritual. Es contraproducente. El peligro que estas tribus del este del Jordán tenían es que su lejanía de los demás pudiera afectarles espiritualmente. El pueblo de Dios, hermano, no solamente tiene que estar unido en las victorias, en las luchas, en los grandes eventos, en las conferencias, en los cultos. El pueblo de Dios tiene que estar unido realmente en todo tiempo, en la vida diaria, en el día a día. Por eso siempre hacemos énfasis en rendir cuentas, en que tenemos que rendirnos cuentas los unos a los otros, compartir, darse a conocer. No esperar que solamente me llamen o me busquen, sino usted darse a conocer, buscar, llamar, rendir cuentas. Esto implica una preocupación entre los hermanos y un énfasis en vivir en comunidad, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Sigamos con el relato de Josué 22. Moisés había dado, dice, a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu, Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, plata, oro, bronce, hierro y muchos vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, las tribus del este, volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo.
que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Esto es, digamos que el acápite de lo que está sucediendo. Josué los está despidiendo para que regresen a su tierra. No están en la tierra de Canaán, en la tierra de Galaad, al otro lado del Jordán, al este. Y no se van con las manos vacías. Se van con la recompensa de su obediencia al Señor. Recuerda, ellos han sido obedientes. Ellos han sido obedientes al Señor y por ende Dios les ha bendecido con grandes riquezas y bienes producto de las batallas de Canaán. Ahora ellos tienen que volver y preocuparse por varias cosas. Uno, por edificar sus propias casas, por cuidar de sus propias familias, por disfrutar de las bendiciones de Dios, por cuidar de su propia vida espiritual y por no olvidarse de Dios a pesar de la distancia que los separaba de las demás tribus, las del oeste. Recuerda una vez más que ellos estarían alejados del centro espiritual de Israel, que en ese momento se encontraba en Silo. Así que ellos tenían que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, mucho esfuerzo tenían que poner para no olvidarse. Hermano, esto es precioso en estos tiempos de pandemia, porque yo sé que para muchas personas la tecnología es realmente algo frustrante y hemos tenido que aprender y adaptarnos a esto. Y aún hay personas que luchamos con la calidad del internet, con la velocidad de las transmisiones y todo ello. Pero hermano, te digo una cosa, no lo veas como una carga, no lo veas como algo penoso. Velo como el Señor te está llamando a que te estires en tu fe para creer que Dios te puede bendecir con más recursos para tener una mejor calidad de conexión o habilidades, para crecer en tu intelecto, en tu creatividad, en tus dones, para que entiendas que puedes ser capaz de aprender nuevas formas de servir a Dios usando los temas digitales. 3, para que te adaptes a esta nueva manera de estar sirviendo al Señor y sigas preparándote, sigas orando, sigas estudiando la palabra del Señor. 4, para que entiendas que la unión espiritual de la iglesia no depende de nuestra unión física, sino que a pesar de que estamos separados físicamente, podemos estar unidos espiritualmente si usted está involucrado emocionalmente con el pueblo de Dios. La pregunta es esa, ¿usted está involucrado con el pueblo de Dios? ¿Usted está batallando por ser parte del pueblo de Dios? ¿Usted está esforzándose por ser parte de la membresía de la iglesia local? ¿Usted se está esforzando? ¿Usted está destinando parte de sus recursos para poder tener un tiempo, un internet o algo para poder estar conectado con sus hermanos? Hay gente que no le interesa eso. Hay gente que dice, no, ¿para qué? Eso no interesa. Eso no, es absurdo, es tonto. Pero no se da cuenta que se está apartando de los demás. Que la ola ha venido y los que se están adaptando están subiendo esa ola, están avanzando y los que no se están quedando. No sé si lo ves, pero te estás quedando. No te quedes, hermano. Adáptate. Adáptate a lo que el Señor está permitiendo ahora. No te distancies emocionalmente de los hermanos. Involúcrate. Involúcrate. Dale importancia. Y si tú tienes que sacrificarte tal vez más que otros, no lo tomes como una carga. Recuerda que la soberanía de Dios, Dios a cada uno da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y si tal vez, en tu caso, usted tiene que sacrificar más para poder servirle al Señor, para poder estar conectado con la iglesia, para poder estar usted dispuesto a toda buena obra, si tal vez usted tiene que esforzarse más que otros, hermano, hermana, es su ofrenda al Señor, es su sacrificio para el Señor. Usted no le está haciendo un favor a nadie. Yo siempre digo esto, si usted tiene que amanecer, si usted tiene que no dormir para hacer las cosas del Señor, pues hágalo, y que el Señor lo vea, y como dice la palabra, que usted cuando ayune, no ponga cara de que ha ayunado, usted cuando vigile o cuando tenga que amanecerse, no ponga cara de que no ha dormido, usted cuando tiene que esforzarse y tal vez no comprarse algo para invertir en las cosas de Dios, no ponga cara de, ay, pobrecito de mí, todo lo que tengo que hacer por la obra, no, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor, no para el aplauso del hombre. No es igual para todos, hermanos. El esfuerzo que tenemos que hacer en obedecer y buscar a Dios. Como vuelvo a repetir, algunos se esfuerzan más, otros nos esforzamos menos. Para algunos es más sencillo, para otros es más complicado. Sin embargo, todos
Hemos sido llamados a esforzarnos en buscar a Dios, servirle, obedecerle, allegarnos a Él y andar en sus caminos. Nadie tiene disculpa para no buscar a Dios. Y el que no busca a Dios, el que no se está esforzando, el que no lo está haciendo, déjame decirte, no es porque pobrecito no tiene, le falta, no sabe. No, sácate eso de la mente. Hermano, hermana, sácate eso de la mente. No tengo, no puedo, no sé. Sácate eso de la mente. Usted es un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene la mente de Cristo. ¿Cómo no va a poder? Sí puede. Pero si usted piensa que no puede, no va a poder. ¿Acaso Dios no sabe la necesidad que usted tiene? Usted no puede orar a su Padre Celestial y decirle, Señor, dame porque necesito para poder ser parte de tu obra. Y el Señor se lo va a dar. Él se lo va a dar. Pero si de plano tenemos la predisposición de decir, no puedo, entonces ya es en vano. Es en vano. Esfuércese, mi hermano. Esfuércese. Porque nadie tiene disculpa para no servir al Señor. Sigamos con el relato. Josué capítulo 22, versículos 10 al 20. Esfuérzate en el celo por la obra de Dios. Primero era esfuérzate por obedecer, ¿verdad? Ahora esfuérzate en el celo por la palabra de Dios. Mira lo que dice el capítulo 22, versos 10 al 20. Lo vas a ver en pantalla. Y cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, llegaron a sus tierras, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los hijos de Israel, es decir, los de las otras tribus del otro lado, oyeron decir, he aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel. Al oír esto, los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos, contra sus hermanos. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad a Fines, sacerdote del hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, uno por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de las casas de Israel, de sus padres, entre los millares de Israel. Entonces, mira esto, una de las primeras cosas que las 3 tribus, cuando regresaron a sus tierras, hicieron fue edificar un altar enorme de piedras junto al río Jordán. Ahora, ¿qué era un altar? Era simplemente una acumulación de rocas que normalmente se hacía, uno, para adorar a Dios, al Dios verdadero, y los pueblos paganos también lo utilizaban para adorar a sus ídolos falsos. Ahora, cuando ellos hicieron esto obviamente se podía malentender. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor claramente decía que todo el pueblo de Israel solamente debía adorar en el lugar donde Dios había establecido que él debía ser adorado. En ningún otro lugar podían hacerlo. Había una manera de cómo adorar a Dios. Entonces, claro, si ellos están levantando un altar, otro altar diferente, porque el tabernáculo de reunión que viajó por el desierto ahora estaba instalado en Silo, y ese era el lugar donde todo Israel tenía que adorar, y si querían dar sus ofrendas y hacer sus sacrificios, tenían que viajar hasta Silo, y ahí hacer su sacrificio. Obviamente, quienes estaban más lejos tenían que sacrificarse más, tenían que viajar más, tenían que esforzarse más. Sí, es cierto, pero eso era su ofrenda al Señor. Ahí es lo que te digo, lo que te dije hace un momento, era su esfuerzo, su ofrenda al Señor. Cuando ellos levantan un nuevo altar al otro lado del Jordán, esto se podía malentender. Es más, lo malentendieron. Las otras 10 tribus vieron esto y dijeron, hey, ¿qué pasó acá? Esto se está levantando otro altar de adoración. No, no puede ser posible. Así que hicieron, reaccionaron y fueron dispuestos a pelear contra sus propios hermanos. ¿Qué nos muestra esto? 2 cosas. En primer lugar, si tú te percatas, no es Josué quien los lidera. No es Josué quien se levanta y dice, hey, ¿qué está pasando acá? Pueblo, vamos. No es Josué. Es todo el pueblo que se da cuenta y reacciona. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya se habían dado cuenta de que tenían que cuidarse de todo aquello que atentara contra la santidad de todo el pueblo de Dios. Es decir, era un pueblo que cuidaba de sí mismo. ¿Cuándo te das cuenta de que un cristiano está empezando a madurar espiritualmente? Cuando ya no tienes que estar detrás de esa persona. ¿Ya oraste?
ya leíste la palabra, ya estás diezmando, estás congregando, sino que esa persona empieza a cuidarse por sí misma y dice, no, oye, yo tengo que orar, yo tengo que leer mi Biblia, yo tengo que diezmar al Señor, yo tengo que congregar, ya no necesito que nadie me lo diga, yo sé que tengo que hacerlo, es mi responsabilidad, es mi sacrificio al Señor. Cuando una persona piensa de esa manera ya esa persona empezó a madurar espiritualmente, ya se hace responsable de su propia vida, de sus propios actos. Ya no necesitan estar empujándola, ya maduró. En este momento vemos un pueblo que está madurando, porque ya no necesitan que Josué les esté diciendo todo lo que tienen que hacer, sino que ellos mismos se dan cuenta de que hay un peligro potencial y hacen algo. ¿Qué es lo que hacen? Actuaron rápidamente. Estuvieron dispuestos incluso a pelear contra sus propios hermanos por causa de Dios y de su palabra. Es decir, tenían celo por Dios, querían que la palabra de Dios se cumpla y se obedezca, y aún estaban dispuestos a levantar el puño y la espada contra sus propios hermanos. Otro símbolo de la madurez espiritual. Usted es radical para el Señor. Usted, si tiene que ponerse incluso de enemistad con alguien, con un amigo por causa del Señor, si usted tiene que dejar lo que sea por causa del Señor, usted lo va a hacer. Ese es otro síntoma de la madurez espiritual. Una persona que es inmadura espiritualmente dice, no, pero hoy día no puedo ir a la iglesia porque mi papá me ha dicho que no, porque mi mamá justo es su cumpleaños y no, yo quiero pasarla todo el día. ¿Qué es eso? ¿Acaso el día no tiene 24 horas? ¿El culto dura 24 horas? No, dura unas horas nada más y después puedes ir con tu mamá. Pero no, hay personas que dicen, no, mi mamá, mi papá, mi gatito, mi abuela, mi perro, mi gato. Y ponen mil excusas para no estar en la presencia del Señor. Pero una persona que tiene madurez espiritual entiende que Dios es prioritario. Él es primero. Todo lo demás es después. Dios es primero. Ellos entendían esto. Actuaron rápidamente contra este peligro. Tomaron la decisión incluso de ponerse en enemistad y de destruir a sus propios hermanos, con tal de que la palabra de Dios sea respetada. Enviaron a Fines, que era el hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 jefes de cada tribu de Israel para indagar sobre el asunto y para saber qué iban a hacer. Obviamente, si era verdad que estaban construyendo un altar de adoración aparte, entonces ya la guerra estaba declarada. Así que los envían para saber. ¿Qué aprendemos de todo esto hasta este punto? Que tenemos que ser celosos, hermanos, no solo de nuestra propia vida, sino de la vida espiritual de quienes nos rodean. ¿Está cuidando la vida espiritual de su esposa? ¿Está cuidando la vida espiritual de sus hijos? ¿Está cuidando la vida espiritual de sus hermanos en la fe? ¿O le interesa tres pepinos lo que le pasa a sus hermanos en la fe? No. Si usted tiene un hermano en la fe, como siempre le hemos dicho, y usted lo ve, la ve, que no está congregando regularmente, que no está sirviendo en ninguna área, que ha decaído en su vida espiritual, es su responsabilidad, no solo la responsabilidad del pastor y los ancianos, es la responsabilidad de todos. Usted tiene que acercarse a esa persona, llamarle, escribirle, decirle, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te veo congregar regularmente? ¿Por qué no te veo con ese mismo ánimo, con ese mismo ímpetu que antes tenías para buscar al Señor? ¿Por qué ya no te veo con ese mismo gozo? ¿Por qué ya no te veo involucrado en las cosas del Señor? No te veo sirviendo, no te veo en la Santa Cena, no te veo saludando ahí en las transmisiones. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas algo? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos. Tenemos que ser celosos por el pueblo de Dios, por cuidar al pueblo de Dios. ¿Usted se sentiría bien si al entrar en su casa viera que sus hijos están viendo pornografía delante de todos? ¿Usted se sentiría bien si usted ve que su esposa sale y entra de casa y se va con otros hombres? ¿No se sentiría indignado? ¿No se sentiría molesto? De la misma manera, usted tiene que sentirse indignado, preocupado, cuando ve que sus hermanos le están dando la espalda al Señor. Dejan de congregar, dejan de querer sacrificarse y dicen, no, ¿sabes qué? No puedo congregar porque no tengo tiempo, porque tengo cosas que hacer, porque no tengo internet. Usted puede decirle, hermano, ¿qué te pasa? Esa no es la respuesta de un cristiano. La respuesta de un cristiano es, estoy haciendo mi esfuerzo por buscar al Señor. ¿Cuál es su esfuerzo? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su ofrenda?
Sacrifíquese, hermano. Yo te ayudo si deseas, te ayudo en oración, te ayudo de alguna manera, pero sacrifíquese, esfuércese. No sea usted un cristiano que espera que todo le den en la mano. Usted tiene que ser un cristiano que sea un cristiano de bendición. Sigamos con el relato. Dice, y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, así dice toda la congregación del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? Apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar y rebelándoos hoy contra el Señor. ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también vosotros os apartéis hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana Él se enojará contra toda la congregación de Israel. Mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasad a la tierra de la posesión del Señor que está donde está el tabernáculo y tomad posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, dice, ni se rebelen contra nosotros, edificando un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Hermanos, acá hay tremendas enseñanzas, un montón. Vamos a ver, poco a poco. Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, que también era sacerdote, y los 10 jefes llegaron a la zona este, al otro lado del Jordán, para hablar con la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y les llevaron este problema, este malentendido. Dijeron, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se están rebelando contra el Señor? ¿Por qué están levantando otro altar de adoración? Haciendo lo que Dios no ha mandado, dividiendo al pueblo y haciendo las cosas a su propia manera. Eso no está bien, porque Dios ha establecido su lugar de adoración en Silo. Allí tiene que estar y hasta ahí tienen que ir todo Israel. Y si ustedes tienen que ir más lejos, bueno, pues es lo que les tocó, pero es su sacrificio, es su ofrenda. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué levantan otro lugar de adoración? ¿Acaso no se acuerdan? Dice, y acá viene lo bueno, porque Fines les hace recordar 2 eventos a todos. Uno, el evento de Peor o de Baal Peor, y ahorita lo voy a comentar, y otro, el evento de Acán, el pecado de Acán. Estos 2 eventos que Fines repone en la mesa, en la conversación, sirven para ilustrar el concepto. ¿De qué? De que cuando uno comete un pecado y se aparta de Dios, ese pecado no solo me afecta a mí, afecta a mi familia y afecta a toda la congregación, a todo el pueblo de Dios. Entonces lo que Fines les está diciendo es, ustedes decidieron vivir de este lado del Jordán. Ok, Moisés se los permitió. Ahora ustedes están levantando un altar de adoración lejos de lo que Dios ha dicho, fuera de la palabra. Ustedes están pecando contra Dios. Y su pecado no solo le va a afectar a ustedes, nos va a afectar a nosotros también, porque estamos unidos, somos parte del mismo pueblo y el pecado de uno afecta a todos. Eso es lo que está diciendo Fines. ¿Qué sucedió en Baal Peor? Dice la palabra del Señor en Números capítulo 25, y ahorita lo vamos a leer un pedacito de la historia. El evento de Baal Peor sucedió en la localidad de Sitín, en el desierto. El pueblo de Israel llegó a Sitín y allí en Sitín algunos hombres, algunos, no todos, algunos hombres empezaron a fornicar, a tener relaciones sexuales indebidas con mujeres moabitas, que no eran israelitas. Y estas mujeres moabitas arrastraron a estos hombres a sus ídolos falsos, a sus ídolos paganos. Por causa de esto, Dios se enojó contra todo Israel y murieron 24,000 personas. ¿Cómo se detuvo esta plaga? Dice la palabra del Señor que mientras el pueblo de Dios lloraba por el juicio de Dios, un hombre sin ningún respeto por la obra de Dios, sin ningún respeto por la palabra y por el pueblo de Dios, egoísta, sin importarle en nada a sus demás hermanos, se metió a su tienda con una mujer moabita para tener relaciones sexuales. En ese mismo instante, mientras todos estaban orando y llorando, Fines, justo Fines, el que está hablando acá, lo vio y fue a la tienda con una lanza y los clavó a los dos y los mató.
Cuando él hizo esto, la ira de Dios se detuvo y ya no murieron más personas. Leámoslo. Lo puedes ver en pantalla. Números capítulo 25, versículos 1 al 9. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal Peor. Y he aquí un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, se fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por el vientre. Así cesó la plaga sobre los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Fines pone esta historia como ejemplo, la historia de Baal Peor en Sittim, para que todos entiendan que el pecado de uno afecta a todos. Por eso Fines dice: si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana el Señor se va a enojar contra toda la congregación de Israel. ¿Qué es lo que están haciendo? El pecado de ustedes nos afecta a todos. Por eso es que una de las razones que nosotros decimos que tenemos que ser celosos y cuidar a nuestros hermanos, uno, por el amor al prójimo que tenemos que demostrar; dos, porque el pecado de tu hermano te va a afectar a ti también. Porque la mala actitud de tu hermano te va a contagiar a ti, me va a contagiar a mí. Porque el hecho de que ese hermano deje de congregar, deje de servir, tenga una mala actitud, no se conecte, no quiera ser parte del pueblo de Dios, empieza a infectar a los demás. Porque todos empiezan a decir: bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si él lo hace y está tranquilo y no pasa nada, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Él tampoco se conecta, ¿por qué me voy a conectar yo? Él tampoco sirve, ¿por qué voy a servir yo? ¿Ves? El pecado de uno afecta a todos. Empieza a contagiar como un cáncer la mala actitud, el mal testimonio, el pecado, la irreverencia, el irrespeto, la impuntualidad, la falta de temor de Dios, la falta de compromiso. Empieza a afectar a los demás, nos empieza a afectar a todos. En tu propio hogar, en mi propio hogar. Si yo no quiero servir a Dios, yo no quiero conectarme a la iglesia, ¿cómo voy a esperar que mis hijos lo hagan? Si yo no trato bien a mi mujer, ¿cómo voy a esperar que mis hijos traten bien a sus esposas cuando se casen? Si yo no tengo temor de Dios, si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a esperar que mis hijos la lean? Mi pecado afecta a mi descendencia, a mi familia, a los demás que me ven, que saben que soy cristiano y que estoy dando un mal testimonio, y afecta a mi iglesia. Fines incluso les dice: hermanos, si a ustedes les parece mal la tierra que ustedes mismos escogieron, porque les parece inmunda, que no está bien vivir del otro lado del Jordán, pásense del otro lado, vénganse con nosotros, les dice. Vénganse, ya no importa, estrecharemos nuestra tierra, les daremos tierra, nos quedaremos con menos nosotros, no importa, pero vivamos en paz, en armonía, en santidad. Mira, Fines estaba dispuesto incluso a sacrificarse ellos. Y eso es precioso, porque así como estaban dispuestos a matarlos si ellos seguían en su rebeldía, a sus propios hermanos, también estaban dispuestos a sacrificarse ellos si eso podía permitir que sus hermanos pudieran no pecar. Eso es una muestra de amor. Fines les dice: si esta tierra les parece mala o muy lejana, pasen el Jordán, vengan con nosotros. Les hacemos espacio, donde entran dos, entran tres, donde come uno, comen dos. Así que no hay problema, acá les hacemos espacito. Vengan, si eso es lo que necesitan. Así que si ellos tienen que sacrificarse para mantener la santidad y la unidad espiritual, lo van a hacer. Y les hace recordar un evento más. Recuerden a Acán, dice Fines. No se olviden, así como no se olviden de Baal Peor, no se olviden de Acán. ¿Qué pasó con Acán? Josué capítulo 7, le hemos estudiado, nos dice lo siguiente, que cuando el pueblo de Israel fue a atacar a la ciudad de Jai, que fue después de Jericó, y la derrotaron, y empezaron a tomar el botín, que no debían hacerlo, Acán tomó del anatema
Tomó un lingote de oro y otras cosas más, un manto babilónico, cosas que no debía de tomar. Claro, lo tomó en su egoísmo, lo tomó en su codicia personal. Acán no pensó, no se dio cuenta, no pensó, no recapacitó en las consecuencias de sus actos. ¿Y sabes cuál fue las consecuencias de sus actos? Que ellos pecaron. Que Dios consideró a todo Israel anatema. Por el pecado de uno, todo el pueblo de Israel fue considerado anatema. Y ya no pudieron vencer a sus enemigos. Y cayeron derrotados y murieron varios. Lo que Finney le está volviendo a decir, lo mismo, el mismo principio, el mismo concepto. El pecado de uno afecta a muchos. El pecado de uno afecta a varios. No podemos. Si usted es creyente, usted ya no puede vivir una vida egoísta. Usted ya no puede decir, bueno, no me conecto porque no puedo, pues. No me conecto porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque tengo que trabajar. Esa no es una respuesta del creyente. El creyente ya no puede pensar en función de su propia conveniencia. El creyente tiene que pensar en función de Dios, de sí mismo y de sus hermanos. El creyente tiene que pensar, lo que estoy haciendo, lo que estoy a punto de hacer o lo que no quiero hacer, ¿honra a Dios? ¿Afecta mi vida espiritual sobre todo? ¿Afecta a mis hermanos? Porque si usted estaba sirviendo y de pronto deja de servir al Señor, su testimonio desanima a otros. Porque si usted estaba gozoso y evangelizaba y aconsejaba a otros y ahora ya no lo quiere hacer, usted está desanimando a otros. Como muchas veces ha pasado, ponemos en los grupos, hermanos, por favor, conéctense a tal reunión porque va a haber esta actividad. Y por ahí nos falta uno que dice, ¿sabe qué? Uy, no puedo, discúlpenme. Yo digo, ay, Dios mío, si no puedes, ok, nadie te va a obligar, pero guárdatelo para ti. No pongas ahí, no puedo, porque ya estás desanimando a los demás. Al poner tú no puedes, y tú eres una persona que los conocen, entonces todo el mundo dice, uy, si él no puede, ya, pues yo tampoco puedo. ¿Ves? Es un ejemplo muy sencillito, pero nos muestra cómo el mal ejemplo de unos afecta a los demás. Hermanos, el pecado de uno afecta a muchos. Debemos velar entonces por la salud espiritual de todo el pueblo de Dios, de tu familia, no solo de ti mismo, de tu familia, de tu iglesia, porque el pecado de uno afecta a toda la congregación. Es responsabilidad entonces de todos enseñarnos, animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, darnos ejemplo los unos a los otros y cuidar por la santidad de todo el pueblo de Dios. Yo no puedo decir, bueno, es su problema, ya verá él. No. Es tu hermano en la fe. Si es miembro de la iglesia, es parte de la iglesia local. Bueno, si es una persona que asiste nomás y no es miembro, bueno, aún así hay algún sentido de responsabilidad porque es tu prójimo. No es parte de la iglesia, pero es tu prójimo. Pero si es un miembro de la iglesia, es parte de la congregación. Su pecado, su dejadez o lo que sea afecta a todos los demás. Tenemos que cuidar entonces, hermanos, de toda la congregación. Tenemos que cuidarnos los unos de los otros. No podemos vivir distanciados, desasociados, como si lo que haga él o lo que haga ella o lo que haga el otro no me importe. No, te tiene que importar. Te tiene que importar porque el pecado de esa persona hoy, mañana te va a afectar a ti. El pecado que tú estás cometiendo hoy, mañana va a afectar a tus hijos. El mal ejemplo, la falta de piedad, la falta de celo por Dios, la falta de amor por Dios que tú tienes como padre, lo vas a pagar en tus hijos. Y no te estoy deseando mal, por favor, no me malentiendas. Es un principio de la palabra de Dios. Es un principio. Si tú no tienes celo por Dios, tus hijos no lo van a tener. Mira, hay solamente una distancia, una generación de distancia entre un avivamiento y la apostasía. Porque tal vez los padres tienen celo por Dios, pero si los padres no enseñan a sus hijos a amar a Dios, esa siguiente generación ya no va a tener celo por Dios. Y la siguiente va a estar completamente alejada de Dios. Y eso lo vamos a ver, ¿sabes cuándo? Cuando entremos al libro de Jueces. Porque ahorita estamos viendo un pueblo celoso. Ahorita estamos viendo un pueblo que se preocupa y dice, hey, está levantando un altar de adoración ajeno a Dios. Vamos a tratar ese asunto.
esta generación tiene celo. Pero lo que vamos a ver luego es que al morir Josué, no se levantó otro más que tuviera ese celo para guiar a la congregación. Y la siguiente generación que despertó, que nació, que ya no conocía todo lo que Dios hizo en la tierra prometida, se apartaron del Señor. Y por eso Israel entró en una época de apostasía terrible que se registra en el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron el cuidado de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, porque dejaron que cada uno fuera a su manera. Hermanos, si no queremos que la iglesia caiga en la ruina, si no quiere usted que su familia caiga en la ruina, usted tiene que cuidar de su hogar, de sus hijos, de su esposa. Si queremos que la iglesia siga viva de aquí a 2, 3, 4, 5 generaciones, la Misión Bíblica Bautista Dulo siga predicando, siga evangelizando hasta que el Señor venga, tenemos que cuidar de nosotros hoy. Porque, hermano, que no estamos cuidando hoy, mañana nos afectará a ti y a mí. Tenemos que tener celo por la obra de Dios. Tercer y último punto. Ya hemos visto dos. Esfuérzate por obedecer la palabra de Dios. Esfuérzate por tener celo por Dios. Tercero y último, esfuérzate en recordar la palabra de Dios. Leamos lo que dice Josué capítulo 22, versículo 21 en adelante. Entonces, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron, ¿no?, ante las acusaciones de Fines y los demás. El Señor, el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe, que Él mismo Israel lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto, o ofrecer ofrenda de cereal sobre Él, o para ofrecer sacrificio de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad, hemos hecho esto más bien por temor, diciendo, el día de mañana, nuestros hijos, vuestros hijos, pueden decir a nuestros hijos, ¿qué tienen ustedes que ver con nosotros? ¿O qué tienen que ver con ustedes el Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén, hijos de Gad. Vosotros no tenéis parte con el Señor. Así que vuestros hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por lo tanto, dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos, no para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones y vuestras generaciones después de nosotros, para que, dice, que hemos de cumplir entre el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Nosotros pues dijimos, sucederá el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, ved la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y vosotros. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. Hasta ahí vamos a leer un momento. ¿Qué vemos entonces? Les dije al inicio que lo que hicieron la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés podía haber sido malinterpretado, y de hecho se malinterpretó, porque las demás tribus pensaron que ellos estaban rebelándose contra el Señor. Pero ahora vemos la aclaración. Ante la acusación de apostasía, de rebelión, de división entre el pueblo de Dios, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés dice, un momento, tranquilos, no, acá no pasa nada de esto. Nosotros no estamos levantando otro lugar de adoración, como diciendo, venga, aquí vamos a orar a Dios, ya no vamos a ir a Silo. No, 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 no. Eso no es la motivación de nuestro corazón. No es lo que nosotros queríamos hacer. Lo que nosotros, porque eso sí era un pecado grave, lo que nosotros queremos hacer o quisimos hacer con este altar grande era una réplica del altar que está en Silo, como un memorial, como un testigo, como algo, simplemente un recordatorio visual. No era un altar, no es un altar para sacrificar nada, no vamos a sacrificar nada, nosotros vamos a seguir esforzándonos, estoy parafraseando lo que ellos dijeron, vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir cruzando el Jordán, vamos a seguir yendo a Silo para adorar como todos los demás, aunque vivamos más lejos, esa es nuestra ofrenda, ese es nuestro sacrificio, eso es lo que nosotros hacemos para el Señor. Este altar no es para holocaustos, no es para quemar nada, solamente es un recordatorio visual. ¿Por qué?
porque amamos a nuestra descendencia y no queremos que nuestra descendencia se aleje del Señor, porque tal vez, dicen ellos, mañana más tarde, sus hijos, los hijos de ustedes, al vernos a nosotros, digan, ¿y estos qué tienen que ver con nosotros? No son parte nuestro, porque ellos están del otro lado del río. Ellos no adoran a nuestro Dios y no nos reciban cuando querramos venir a adorar. Entonces ellos dicen, no, nosotros queremos que nuestros hijos adoren a Dios. Nosotros queremos que nuestras generaciones sigan sirviendo al Señor, que ustedes mismos sirven, porque todos somos el mismo pueblo. Así que vamos a construir ese altar para que cuando mañana más tarde sus hijos de ustedes no nos quieran dejar ser parte del pueblo de Dios, nosotros digamos, miren ese altar. Ese altar construyeron nuestros padres como testimonio y como evidencia de que nosotros también somos parte del pueblo de Dios. En otras palabras, nosotros también queremos servir al Señor. Qué linda motivación, hermanos. Qué preciosa motivación. Qué lindo cuando una familia, cuando una iglesia, cuando un hermano dice, pastor, yo quiero servir a mi Señor. Yo quiero ser parte. No me dejen fuera, no me dejen fuera, no me dejen afuera del pueblo de Dios. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Yo quiero ser miembro de una iglesia local. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero estar con mis hermanos. Qué precioso, qué hermoso. ¿No te parece? Es algo lindo. Ellos construyeron ese altar no para sacrificios, sino como un testimonio. Ellos eran conscientes de que había bastante distancia geográfica entre el tabernáculo en Silo y donde ellos vivían. Incluso había una barrera natural que era el río Jordán. Eran conscientes de que eso significaba un peligro, que probablemente mañana más tarde eso pudiera causar, esa separación pudiera causar distanciamiento entre el pueblo de Dios. En el futuro cada lugar se podía ir por su lado, pero ellos no querían eso. No querían que sus hijos se apartaran de Dios. No querían olvidarse, ni que sus hijos se olviden de quién era Dios, quién era el Dios al que servían y que ellos eran parte del pueblo de Dios. Ellos no querían ser contados fuera. Ellos querían ser parte del pueblo de Dios. Y por eso querían dejar un testimonio. Eso significaba que ellos iban a seguir adorando a Dios y cruzando el río e ir a donde tenían que ir, a Silo, para adorar al Señor. Iban a seguir esforzándose. Esa era su ofrenda, ese era su esfuerzo. Ellos no dijeron, hey, ¿por qué no traen el tabernáculo un poquito más cerca? No, ustedes lo tienen cerca, pero nosotros no. No dijeron eso. Dijeron, así está en el fin del mundo, igual iremos, porque ese es nuestro sacrificio. Esa es nuestra ofrenda al Señor. Excelente. Construyeron este altar como un testimonio, y si algún día las tribus del oeste no lo reconocían, ellos podían apelar a ese altar como una evidencia de que eran parte del mismo pueblo. Ellos no querían olvidarse de Dios, ni que sus hijos se olviden de el pueblo y el Dios al que servían. Así que levantaron un recordatorio visual. Como usted recordará, Josué abunda mucho en esto, porque el pueblo de Dios también lo levantó. Cuando cruzaron el Jordán, recuerda, levantaron un altar en medio del Jordán, cuando se secó, para que en las épocas de sequía ese altar volviera a salir y recordaran que en momentos de abundancia o de escasez, Dios estaba con ellos. También levantaron otros altares para recordar el pacto de Dios, para recordar la victoria de Dios. ¿Cómo lo levantaban? Como memoriales, como recordatorios de lo que Dios hacía en medio de ellos. Así que, hermanos, vemos a un pueblo que estaba dispuesto a esforzarse y seguir esforzándose, no solamente por obedecer a Dios, porque lo hicieron, acompañaron a las demás tribus para batallar, no solamente querían esforzarse en el celo de Dios, como las otras tribus lo hicieron, preocupándose por esos hermanos y tratando, incluso están dispuestos a atacarlos, si eso significaba preservar la santidad de todo el pueblo, sino también dispuestos a no olvidar de qué pueblo eran parte y a qué Dios servían. Hermano, no te olvides a qué pueblo perteneces. Usted pertenece a una nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es parte del pueblo de Dios, no se olvide a qué pueblo pertenece. El hecho de que no nos veamos físicamente no significa que usted ha dejado de ser parte del pueblo de Dios. Usted sigue siendo parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, si usted se ha identificado como miembro de esta iglesia local, usted es parte de este pueblo. Usted debe seguir congregando, usted debe seguir orando por la iglesia, por sí mismo, usted debe seguir rindiendo cuentas a los ancianos de la iglesia, usted debe seguir buscando que servir al Señor, usted debe decir, hermanos, pastores, por favor enséñenme, quiero servir a mi Dios, no me dejen fuera, no me dejen fuera, yo quiero ser parte de lo que se está haciendo.
Usted tiene que diezmar y ofrendar en su iglesia local. Usted es parte del pueblo de Dios. No se olvide a qué pueblo pertenece. Usted no anda por su vida solo ahí como una hojita al viento, no. Hay algunos cristianos que sí tienen esa mala costumbre de andar ahí como hojitas por el viento, de iglesia en iglesia, no se establecen como miembros de una iglesia local. Bueno, ellos tendrán que responder por sus actos. Pero usted, mi hermano, no ha sido enseñado de esa manera. En la iglesia siempre hemos enseñado, usted es parte del pueblo de Dios, usted es parte de una iglesia local. No se olvide a qué pueblo pertenece. Y sobre todo, no se olvide a qué Dios adora. Usted adora al único Dios verdadero, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien usted sirve, a quien usted adora, a quien usted ama, a quien usted debe obedecer, quien nos ha dejado su voluntad específicamente revelada en la palabra de Dios, aquel Dios maravilloso que amó a la humanidad, que envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre para vivir una vida perfecta en esta tierra y morir en la cruz de Calvario, derramando su sangre por los pecados de la humanidad. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, la Biblia promete, usted será salvo de la condenación, salvo del pecado, salvo del infierno, una vida nueva para vivirla siendo parte del pueblo de Dios y adorando al único Dios verdadero. No se olvide, mi hermano, mi hermana, a qué pueblo pertenece y a qué Dios adora, a qué Dios sirve. Sigo el relato. Y cuando el sacerdote Fines y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de la familia de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, oyeron su explicación, les pareció bien. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Entonces, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a su propia tierra, a los hijos de Israel, y les dieron la respuesta. Y la respuesta agradó a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel bendijeron a Dios y ya no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo o Ed en la Reina Valera, pues dijeron, es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Cuando el sacerdote Fines y los líderes, las cabezas de los pueblos de Israel, de las tribus de Israel, de las 10 tribus, escucharon la respuesta de la tribu del este, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, la motivación que ellos tenían para levantar ese altar, como ellos querían seguir sacrificándose y querían ser parte del pueblo de Dios, por eso construyeron ese altar para no ser olvidados. Entonces les pareció bien, dijeron, ok, está bien, está todo de acuerdo, acá ya el malentendido se ha solucionado, ¿no? Hay un solo lugar de adoración que es Silo, todos los israelitas vamos a ese lugar, claro, ustedes lo tienen más lejos, pero esos sacrificios del Señor igual lo van a hacer. Y ese altar solamente es un memorial, un recordatorio para que nosotros y ustedes no olvidemos que todos somos un mismo pueblo. Que no formamos parte de pueblos diferentes, somos el mismo pueblo. Que de repente uno se esfuerza más, otros se esfuerzan menos, no importa, pero somos el mismo pueblo. Que algunos tal vez han estudiado más, otros menos, pero somos el mismo pueblo. Que tal vez unos tienen más recursos que otros, que tal vez unos tienen que trabajar más duro que otros, pero somos el mismo pueblo de Dios. Adoramos al mismo Dios, creemos en la misma palabra. Somos parte del mismo pueblo. La unidad del pueblo se restauró porque todos estaban de acuerdo, apuntaban a lo mismo, a adorar a Dios de la manera correcta. Hermanos, sin eso no hay unión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo conozco un hermano que quiere adorar a Dios a su manera, no como la Biblia establece, ok, yo no le puedo obligar. ¿Sabes? Tú quieres adorar a Dios a tu manera. No quieres congregar, no quieres ser parte de una iglesia local, no quieres diezmar, tienes tus razones que para ti son válidas. Bueno, ni yo ni nadie te puede obligar.
te amaré como me manda la palabra de Dios que debo de amar a las personas, al prójimo. Tendré tolerancia. Obviamente no te voy a atacar, no te voy a insultar ni nada, pero no puedo tener comunión contigo. Yo no puedo tener unión con una persona así. No puede haber unión si no hay acuerdo. Amamos a las personas así, oramos por esas personas, pero no podemos tener comunión con esas personas. La Biblia lo dice claramente. Apartéis de todo aquel que llamándose hermano fuera ocioso, ladrón, avaro, idólatra. Con el tal ya aún comáis. Claramente lo dice la Biblia. No puede haber unión, no puede haber comunión con alguien que no quiere obedecer a Dios. Usted puede respetarlo, amarlo, orar por él, pero nada más. No puede tener comunión con esa persona. No se puede. Solo podemos tener comunión verdadera, espiritual, real, con los hermanos que queremos obedecer al Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, seguid la paz, la pureza, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Juntos, los que buscamos lo mismo, anhelamos las mismas cosas, luchamos por las mismas cosas, tenemos comunión. Vamos adelante. El gozo y la paz, dicen el pueblo, se restauró. Y ellos bendijeron a Dios por su obrar. Todo el pueblo cuando escuchó todo esto dijeron, gracias Señor que nos libraste de una guerra. Bendecimos al Señor porque trajo paz, porque trajo orden, trajo bendición. Y hermano, cuando hay orden, cuando hay unidad, hay gozo. Podemos bendecir a Dios, podemos avanzar. Pero cuando cada uno hace las cosas por su lado, cuando uno quiere adorar a Dios a su manera y el otro a su manera y no nos unimos, hay caos. Justamente lo que vamos a ver en el libro de Jueces, cuando entremos a ese libro. Caos, anarquía. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que quería. No siguen la palabra de Dios. Entonces, cada uno hace lo que bien le parece. Las tribus del este y del oeste regresaron cada uno a sus tierras y ya no hablaron más de una batalla entre hermanos. Ese altar, dice la Escritura, fue llamado Et o testigo. Testigo de que la verdadera unidad espiritual se logra cuando todos entendemos a qué pueblo pertenecemos y a qué Dios adoramos. Hay bendición entonces cuando todo el pueblo de Dios camina junto, en recordar la palabra de Dios, en esforzarse en obedecerla y esforzarse en adorar de la manera que Dios lo ha establecido. No todos adoraremos con la misma intensidad. Bueno, depende de cuánto amor tienes por Dios. No todos sacrificaremos lo mismo. Algunos sacrificaremos menos, otros más. Otros nos esforzaremos menos, otros se esforzarán más. Algunos invertirán más, otros invertirán menos. Pero todos queremos adorar al mismo Dios y queremos ser parte, somos parte del mismo pueblo, conforme a lo que Dios ha dado a cada uno. Así nos esforzamos y así avanzamos. No puede haber unidad si no hay acuerdo en estos puntos cruciales. Termino. ¿Qué quiere Dios que sepas y que hagas, mi amado hermano, hermana? Esfuérzate por obedecer la palabra de Dios. Y si para ti es complicado, porque tal vez, imagínate, trabajas muchas horas, de repente más que otros, y llegas más cansado a casa, es tu sacrificio al Señor. Créeme, el Señor lo va a valorar más que aquel que no trabaja tantas horas y que de repente está más fresco para orar. Tú estás más cansado, pero aún así oras. El Señor lo va a valorar más. Es tu sacrificio, es tu esfuerzo, es tu ofrenda al Señor. Esfuérzate, no te desanimes. No mires a la derecha ni a la izquierda, pero ¿por qué Él sí? ¿Por qué Él no? No, tú mira al Señor, conforme a lo que Dios te ha dado. Y en donde estás, adora a tu Dios. No busques el premio del hombre, no busques la alabanza del hombre, no busques los aplausos del hombre. Busca la recompensa que Dios da a los que le obedecen. Si tú te esfuerzas, aun cuando nadie te ve, y no lo haces público, nadie sabe tu esfuerzo. Nadie sabe lo que tienes que invertir, lo que tienes que gastar, las horas que le robas al sueño. Nadie lo sabe, solo tu Dios lo sabe. Tu Dios te recompensará. Él te recompensará. Lo que haces en privado, Dios te lo recompensará en público, dice la palabra del Señor. Esfuérzate en cuidar a tus hermanos en la iglesia local. Recuerda, la caída de tu hermano pudiera tal vez significar mañana tu desánimo, tu caída. El pecado de uno afecta a los demás. Así que esfuérzate en cuidar a tus hermanos de la iglesia local. Ora por ellos, dales ejemplo, anímalos y si es necesario, exhórtalos en el Señor. No solo esperes a que otros te bendigan con la palabra. Tú búscala por ti mismo. Tú búscala por ti mismo. Busca la manera de que tú crezcas, tu familia,
tus hijos, tu descendencia. No solo pienses en función de ti, piensa en función de tus siguientes generaciones. Preocúpate porque tus siguientes generaciones también adoren a Dios, le busquen, le alaben, esfuérzate. Y por último, recuerda, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones, recuerden de qué pueblo forman parte y a qué Dios adoran. Formamos parte del pueblo de Dios y adoramos al único Dios verdadero. Y si tú en esta mañana, amigo o amiga, me estás escuchando, tú no perteneces al pueblo de Dios, pero puedes pertenecer hoy. Tú no adoras al Dios verdadero, pero puedes empezar a adorarle hoy. Si te arrepientes de tus pecados, de una vida lejos del Señor, y pones tu confianza en Cristo Jesús, oras a Él pidiendo que te salve y que sea tu Señor y Salvador, hoy tú puedes ser parte del pueblo de Dios y tú puedes empezar a adorar a Dios junto con todos los demás que vendremos a ser tus hermanos y tus hermanas en el Señor. Esfuérzate. Vamos a orar.